Ser podcast. Nos vamos a trasladar a la noche madrileña del 8 de agosto de 2001. En la oscuridad de un lujoso ático duerme un vigilante y el otro está maniatado. Hay varias figuras que se mueven con una precisión quirúrgica. No hay gritos, no hay golpes, no hay prisas, solo este silencio que escuchan. Y cuando amanece, alguien se da cuenta de que han desaparecido 19 cuadros de algunos de los pintores más importantes en la historia del arte. Así fue el que es considerado, aún hoy, el robo del siglo en nuestro país. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Nuestro especialista en robos, de momento en contarlos, es Enrique Figueredo. Buenos días, Figueredo. Sí, hola, buenos días. Por ahora en contarlos. Y lamentablemente, como decía Nuria, no estoy ni en la piscina ni en la playa. Estoy aquí contando contento, robos, oye. Contando robos, está muy bien. Podría sí. ser muchísimo peor. Desde luego que sí. Pues desde ya luego está. que sí. Vamos a empezar con lo más básico de este robo. ¿Cuándo ocurrió y qué se llevaron exactamente? Bueno, ocurrió, como hemos indicado, el 8 de agosto, la madrugada del 8 de agosto, cuando se producen estos 19 robos, pero en un escenario muy particular. En el ático de doña Esther Koplovich, en el Paseo de La Habana de Madrid. ¿Cuáles eran los autores de estas piezas que fueron sustraídas? Pues mira, imagínate, Goya, Sorolla, Bruegel, Juan Gris, Romero de Torres o Anglada Camarasa, entre otros. Wow. Su valor, que es algo que siempre te interesa que te diga pronto. Su valor, el valor del botín ascendía, y aquí difiere porque el precio del arte es oscilante, pero se calcula que entre 240, 250 y 300 millones de euros fue el alcance del... A mí no me retrates como un pesetero. Yo simplemente creo que es un dato que, bueno, es un dato importante para la audiencia. No, es de interés, sí, Els sí. diners. Sí, la pela. Oye, ¿cómo lograron entrar sin que saltaran todas las alarmas en la casa de Esther Koplovich? Pues fijaros, volvemos otra vez a hacer mención y especial señalamiento de la época del año o de los días. Era verano, la señora Koplovich estaba de vacaciones y además estaban haciendo unas obras de reforma y mantenimiento en la finca. Esto jugó muy en favor de los ladrones, porque determinadas medidas de seguridad pues estaban desconectadas. Además, y un elemento importante que luego desarrollaremos con mayor profundidad, hubo cierta ayuda de uno de los vigilantes de seguridad que pasó información previa a los ladrones, además de abrirles la puerta de vehículos y lo que le permitió entrar con la furgoneta en la que supuestamente debían trasladarse los cuadros. Una vez reducido al personal de seguridad, uno maniatado y el otro dormido, y dormido profundamente, porque parece ser que, aprovechando que ya se estaba haciendo una siestecita durante el turno, algo que por supuesto estaba prohibido, le rociaron con un poquito de gas para que la siesta Le ayudaron. se prolongara. Ya. ¿Se llevaron todo lo que había en la casa, todos los cuadros? No, que va. Dejaron muchos otros, había muchísimos más. Era un auténtico museo, no lo sé si todavía lo es, el piso de Esther Koplovich. Se llevaron piezas escogidas. Al parecer, no sé, 1 o 2 días antes habían accedido ya, imaginaros, a la vivienda por la azotea y habían elegido las piezas, las habían fotografiado, habían hecho un pequeño catálogo, así que parecía que todo lo que sustrajeran tendría un destinatario ya seguro, ¿eh? Yeah. Una vez acabado ese trabajo, a la noche siguiente o a la posterior, el 8 de agosto, se subieron a su furgoneta y se esfumaron en la noche. ¿Hacia dónde fueron? ¿Los cuadros dónde los llevaron? Pues mira, aquí empieza el juego de espejos. Los cuadros no se movieron nunca del edificio. No, la salida de la furgoneta de la que acabamos de hablar solo fue un señuelo para que la policía creyera que efectivamente se los habían llevado en esa furgoneta. Y el ardid funcionó, la verdad. La banda, concretamente el cerebro del robo, el hoy famosísimo Juan Manuel Candela, más conocido como el Sapo, había alquilado pues meses antes un apartamento en el mismo edificio, en el mismo complejo de viviendas. Y lo único que hizo, y yo creo que esta es una de las jugadas maestras, fue sacar las piezas del piso de la señora Koplovich y llevarlo al suyo, donde los tuvo mientras se enfriaba el asunto. Y desde allí los podría retirar o trasladarlos con muchísima más comodidad semanas después, claro. Todo el mundo buscándolos seguramente por todo Madrid. Resulta que estaban allí mismo, en el mismo edificio. Es una operación casi de película que entiendo que se planificó con tiempo. Todo parece indicar que la planificación, más o menos con mayor intensidad, que debió durar unos 2 o 3 años que desarrolló su plan el Sapo. Y volvemos a la figura clave, a las que yo considero una de las figuras claves en todo este proceso preparatorio y luego de ejecución, que fue el vigilante de turno que aquella noche les abrió la puerta para que pudieran entrar la furgoneta. Claro.
sobre él se tendió una especie de tela de araña de la que el hombrecillo al final no pudo o no supo salir. Pero bueno, yo entiendo que fue un cómplice, ¿no?, del robo. Bueno, podría ser una mezcla de cómplice y... ¿Víctima a la vez? Sí, podría ser. Sí. Y eso que aquella noche, por mostrar algo de resistencia o arrepentimiento en el último momento, se llevó lo que se considera un buen palizón que le propinó el propio Sapo, según el propio Sapo confiesa. Este hombre, este vigilante, este joven, pues creyó haber tenido un golpe de suerte muchos meses antes, cuando trabó amistad con una guapa y vistosa mujer que dijo que era monitora de gimnasio. Entre ambos, o eso es lo que él creía, el flechazo fue instantáneo y al poco no tardaron mucho en irse a vivir juntos. Pues nada, la chica, tras varios meses de convivencia, bueno, le quiso presentarle a un amigo suyo que quiero que conozcas, etcétera, etcétera. ¿Y quién resultó ser esa persona a la que ella quería presentarle? Pues ni más ni menos que el Sapo. El Sapo, directamente. O sea, tendía sus garras sobre el... Lo de la novia era otro engaño. Sí, fue un engaño, fue una situación tan falsa casi como la salida de la furgoneta el día del robo. La historia del vigilante es sugestiva, o no sé cómo denominarla, atractiva desde el punto de vista narrativo. Al vigilante lo fueron seduciendo con placeres mundanos. El Sapo era su gran benefactor, su gran amigo íntimo, lo llamaba a cualquier hora. En fin, aquella novia, mientras el Sapo iba acercándose más al vigilante, la novia iba como unos vasos comunicantes desapareciendo poco a poco de la vida del vigilante. Llegan las vacaciones en Ibiza, coches de lujo, le regala un coche, el Sapo, le facilita encuentros sexuales con varias señoritas a la vez, parece ser que era una fantasía que este sujeto tenía. Sí. Bueno, total, que poco a poco se le fue soltando la lengua. Y hablando de su trabajo, de la seguridad en el edificio, y claro, el Sapo estaba allí tomando nota y hasta en algún momento le vacilaba entre broma y serio, a ver si un día le voy a dar un palo a tu jefa y me voy a llevar los cuadros, etcétera, etcétera. Total, que así se supo que estaría de vacaciones en esos días y que las obras de mantenimiento en el edificio eran el momento clave y el Sapo no quería desaprovecharlo. Es una trampa tras otra trampa. Sabido ya cómo se coció todo, la pregunta es ¿qué pasó con las obras? Bueno, aquí volvemos que ya me has dicho que es mucho dinero, entonces estoy preocupado por eso. Sí. Bueno, la banda lo tenía todo organizado, porque como hemos dicho ya habían hecho el catálogo de venta previo antes del robo. Las piezas iban a salir de España en un vuelo privado con dirección al parecer al Golfo Pérsico. Pero ¿qué ocurrió? Llegó el atentado en septiembre, pocas semanas después de las Torres Gemelas en Nueva York. Claro, eso es importante, juega un papel crucial porque la operación se va completamente al traste. Imaginaros, mover cuadros en un avión privado en aquellos momentos era imposible. ¿Cómo se habían reforzado, recordemos, las fronteras de todos los países, el control de los vuelos? Había que esperar. Podían pasar meses hasta que surgiera una nueva oportunidad y mientras tanto, pues nada, las obras iban a permanecer escondidas esperando tiempos mejores. Pero en ese contexto aparece un nuevo personaje clave. ¿De quién hablamos? El famoso delincuente Ángel Suárez Flores, Casper. Aparece Casper. ¿Y este Casper qué papel juega aquí? Bueno, él apareció en esta historia, ya era un viejo conocido, un viejo amigo del Sapo, y le dijo que tenía unos compradores, unos rusos, que querían comprar algunos de los cuadros, que él lo había contactado con ellos a través de la dark web, que en aquellos momentos ya empezaba a funcionar. En un contexto así, nadie se fiaba de nadie, pero es verdad que se pactan, varios intentos de reunión que al final resultan fallidos por ambas partes, porque no se acaban de fiar, ¿no? Por un lado, unas veces desconfían los vendedores, en otros momentos son los compradores. Y al final sí. Al final en el Hotel Meliá Castilla de Madrid, en julio ya de 2002, un año después, las partes se encuentran en una habitación de la primera planta. Los compradores llevan una bolsa con $1 millón que el Sapo comprueba que son ciertos. Una bolsa de deportes, igual que en las películas. Sí, además fue una petición expresa del Sapo, que debía ir así. Así que nada, es un momento muy tenso porque el Sapo dice que muy bien, que se lleva el $1 millón y que dentro de una hora o dos volverá con un cuadro. Claro, comprenderéis que los compradores no estaban muy contentos, pero bueno, al final después se vencieron ciertas resistencias y el Sapo abandonó la habitación. Pero vuelve luego con el cuadro, ¿o no? Pues sí, 2 horas después, que debieron ser larguísimas para los que imagínate esas 2 horas. Sí, vuelve con el cuadro Las Tentaciones de San Antonio de Bruegel, una pieza muy importante, y entonces uno de los rusos, ahí con sus enseres para comprobar que efectivamente no fuera una falsificación, certifica que sí, que efectivamente es auténtica y que se puede llevar a cabo la operación. Pero ojo, en ese momento
la habitación se llena de punteros láser sobre el pecho del sapo. Madre mía. Ahora era él el que había caído en una trampa. Era la Policía Nacional y un especialista del FBI que hablaba ruso perfectamente, el que había estado haciendo de tasador de la bueno, tasador y porque era competente en la materia, quiero decir, era un perito capacitado. Sí, total, sí, que él cae en la trampa. Sí, sí. Él en ese momento es detenido, claro, no ofrece la más mínima resistencia. Estos son ya, ¿cómo te diría yo? Delincuentes muy pata negra, muy berracos. Ya saben que resistirse es una absoluta tontería. Lo mismo hizo Casper, que estaba un par de niveles por debajo en la cafetería y un camarero le puso los grilletes. Un camarero que obviamente... No era camarero. No, era un policía. No, el hotel estaba completamente tomado por la policía. No creo que aquel día hubiera ningún empleado auténtico, excepto quizá el director del hotel por allí. En fin, todos a la cárcel después de aquellas detenciones, incluido el vigilante, que finalmente, viendo cómo, en fin, el cariz que estaban tomando los acontecimientos, decidió volverse a presentar a la policía, porque como os podéis imaginar, después del robo le interrogaron varias veces, pero no encontraron pruebas contra él. Y esta vez confesó que sí que conocía al sapo, etcétera, etcétera, y se fueron todos a la cárcel. A la cárcel. ¿Y con el botín qué pasó? ¿Qué fue de los cuadros? Esta es la historia ya, la vuelta de tuerca. Bueno, tras las detenciones se recuperan varios cuadros que estaban en una furgoneta aparcada a unas cuantas manzanas del hotel, de la que se supone que el sapo extrajo el cuadro de Bruegel. Pero todavía permanecían en paradero desconocido más o menos la mitad y algunas de las piezas más importantes. Bueno, la cárcel ablanda las voluntades y el sapo y Casper deciden colaborar y dicen que el resto de los cuadros pues han formado parte de ya lo hemos hablado alguna vez, que las obras de arte muchas veces operan como intercambio en operaciones de cocaína, de narcotráfico, y que efectivamente los cuadros estaban en Colombia. Con esa información y a través de la colaboración internacional policial, pues un equipo de la Policía Nacional se traslada a Bogotá y desde allí, gracias a la colaboración de la Fiscalía colombiana, pues se filtra una información de que los cuadros están escondidos en un chalet de Playa de Aro, en Girona. Bueno, la información va y viene del continente. En fin, se comprueba con un equipo policial que se desplaza, una jueza permite la entrada y registro en el inmueble y efectivamente ahí estaban los cuadros. La policía logró recuperar todas las obras robadas a la señora Koplovich. Sí, era un final feliz en el que todo encajaba, o todo parecía encajar. Y digo que parecía porque todo lo que os acabo de contar, lamentablemente, y que me perdone la audiencia, era mentira. Al menos sí. ¿Cómo que mentira? Sí. Mira, ni Colombia, ni Fiscalía, ni por supuesto el sapo y Casper. ¿Pero y entonces? Colaboraron desinteresadamente. Sí. Todo respondió, según explica el propio sapo, recientemente Casper ya no puede contar nada porque está muerto, todo respondió a una negociación al más alto nivel, parece Frederick Forsyth de esto, entre la policía, el gobierno español y los abogados de la señora Koplovich. La cuestión era, si confesaban dónde estaban los cuadros, habría una drástica reducción de las condenas. Y además, y yo creo más importante, los abogados entregarían una recompensa por la recuperación de las piezas por un valor de 12 millones de euros. El sapo cuenta que ingresaron el dinero en una cuenta en el extranjero, por supuesto, porque si no aquí hubiera sido probablemente considerado un delito. Porque en realidad un rescate por unas obras o por alguien no se puede pagar legalmente, pero una recompensa, ¿cuántas veces no hemos escuchado que se ofrecen recompensas por... Pues ese fue el truco, por decirlo de alguna manera. Total, él dio, una vez supo que el dinerito estaba ingresado en la cuenta, la dirección del chalet de Playa de Aro. Así que esta ha sido una historia de engaños desde el principio hasta el final. Sí, en la que seguramente el sapo acabó saliendo ganando en parte. En fin. Hombre, claro, ya sé que no ganó 300 millones, pero al final ganó 12. Efectivamente, un buen pellizco, eso te iba a decir. No está mal. Enrique Figueredo, gracias como siempre. Hasta la semana que viene. Ha sido un placer, hasta pronto. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.